y la razón por la cual ocurren las cosas que se narran más adelante. Pero también, amados hermanos, en segundo lugar, este capítulo es tan importante porque en estos versículos que hoy vamos a estar considerando, nosotros encontramos contenido, el mensaje, hermano, el tema principal del libro de Ruth. La historia de Ruth la Moabita, amados hermanos, tiene como propósito, fue inspirada por el Espíritu Santo. Él inspiró al autor a escribir este libro, como decíamos la semana pasada, no para darnos a saber, no para hacernos una historia de dos mujeres que sufrieron hace muchos años atrás, sino que este libro tiene un mensaje central. El libro de Ruth, la historia de Ruth, es una historia, hermanos, de gracia y redención. No solamente para Ruth, sino también para todos aquellos que creen en Cristo. Y es precisamente, hermano, el título del mensaje que quiero predicar en esta mañana, basado en el capítulo 2. Quiero predicar, hermano, un mensaje titulado Una historia de gracia y redención. Una historia de gracia y redención. Y a partir de este momento, hermano, a partir del capítulo 2, tú y yo vamos a estar mirando una y otra vez cómo palabras como redención y gracia se repiten constantemente en este libro, llevándonos a nosotros, a los lectores, no solamente a los lectores inmediatos de este libro, sino también al lector contemporáneo, llevándonos a mirar a Cristo como la fuente de gracia y de eterna redención que nuestras almas necesitan. Y es mi propósito en esta mañana, precisamente, al exponer estos versículos, mostrarte en la Escritura por qué creemos que tu mayor necesidad en esta mañana era la mayor necesidad que Ruth tenía. La mayor necesidad que tú y yo tenemos en esta mañana es la necesidad de la gracia de Dios. Y para muchos de los que están hoy aquí sentados, la mayor necesidad que tenemos y que tienen ellos es la necesidad de ser redimidos. Y es por eso que todos nosotros debemos prestar atención, hermano, en este día al mensaje de este capítulo, el capítulo 2 de Ruth. Ahora, como parte de nuestra introducción al mensaje de hoy, antes de exponer estos versículos, quiero definir para ustedes algunos conceptos que creo que son importantes, especialmente para algunos de nosotros. Y quiero definir, hermanos, para que usted pueda entender el mensaje, quiero definir la palabra gracia y la palabra redención. Cuando la Biblia habla de gracia, ¿de qué está hablando? Bueno, amados hermanos, cuando la Escritura habla de la gracia de Dios, está hablando, hermanos, de el favor inmerecido que Dios otorga a los pecadores para rescatarlos de la condenación. Esa es la gracia de Dios. Cada vez que la Biblia habla de la gracia de Dios es esa perfección de Dios, hermano, es el favor inmerecido de Dios que Él otorga a pecadores. Y cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios, una palabra clave es inmerecido. Porque la gracia de Dios no es algo que podamos alcanzar por nuestros medios. No es algo que Dios, cuando hablamos de la gracia de Dios, no estamos hablando de algo que Dios está obligado a darnos. Es pura compasión, pura misericordia. Hermano, es un favor completamente inmerecido que Dios ha hecho abundar plenamente por medio de Cristo. Amados hermanos, la otra palabra que quiero definir para ustedes, porque la vamos a estar mencionando una y otra vez en esta mañana, es la palabra redención. La palabra redención viene del verbo, hermanos, redimir, que significa comprar la libertad mediante un precio. Comprar la libertad mediante un precio. Y esta palabra en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, hace referencia a la obra de Cristo, amados hermanos, que según el pacto de gracia, Él se entregó a sí mismo para rescatarnos, para librarnos no solamente del poder del pecado, sino que también para librarnos de la ira venidera. Cristo es nuestro Redentor. Amén. Él
con su muerte en la cruz del Calvario, Él nos libró. Él pagó el precio para librar a todos los que creen, no solamente del poder del pecado, sino también de la ira venidera. Y estos son dos conceptos, hermanos, que se entrelazan en el capítulo 2, hermanos, de Ruth, para describir, para contarnos esta historia que se enfoca en la gracia de Dios. Este capítulo no tiene como propósito que nos quedemos admirados de en el encuentro entre Ruth y Boaz. Esta historia tiene como propósito llevarnos a considerar la extraordinaria gracia de Dios que Él ha hecho manifestar plenamente en Cristo. Esta historia del Ruth capítulo 2 tiene como propósito llevarnos a nosotros a considerar a Cristo, el glorioso Redentor. Tiene como propósito llevarnos a abrazarlo, a atesorarlo, porque no hay otro como Él. Y con esto en mente, hermano, quiero comenzar a desempacar el contenido de estos versículos. Lo primero que quiero ver con ustedes en esta mañana es precisamente nuestra necesidad de gracia y redención. Nuestra necesidad de gracia y redención. Y bajo este encabezado quiero, una vez más, como decía hace un momento atrás, quiero demostrarles en la Escritura por qué creemos que la mayor necesidad que tú y yo tenemos hoy es de gracia y redención. Quiero que mires nuevamente el versículo 1. Dice: tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Esta es la primera vez, amados hermanos, que este personaje, Boaz, se introduce, es presentado, es mencionado en el libro de Ruth. Ya nosotros, al considerar el capítulo 1, nosotros aprendimos acerca de la miseria, acerca de la desgracia que experimentó Elimelech y su familia. Noemí quedó viuda, sus nueras quedaron viudas, y no solamente esto, sino que Noemí también perdió sus dos hijos. Una mujer que quedó completamente desamparada, completamente en la miseria. Pero el capítulo 1, hermano, culmina con una nota de esperanza. Y el capítulo 1 culmina diciéndonos, hermano, que Noemí y Ruth llegaron a Belén de los campos de Moab al comienzo de la siega de la cebada. Y esta era una nota, hermano, esperanzadora, una nota que nos lleva a considerar la providencia de Dios en la vida de esta familia. Inmediatamente en el capítulo 2, hermano, el autor, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que Noemí, quiero resaltar el detalle, que en el versículo 1, hermanos, el personaje principal es Noemí. Él comienza mencionando a Noemí, que tenía un pariente de su marido. Quiero que notes un detalle importante, otro detalle importante. No dice que el pariente era de Noemí. El pariente era de su marido, Elimelech, que estaba muerto. Y dice la Biblia, hermano, que al mencionar a este pariente, dice, se llamaba Boaz. Pero dice la Biblia también que era un hombre de mucha riqueza. Y este término, hermano, mucha riqueza, en el hebreo es un término una expresión que hace referencia al hecho de que este era un hombre no solamente de mucho dinero, sino que también era un hombre de mucha reputación en el pueblo. Y esto se hace incluso mucho más evidente en que, si usted prestó atención cuando leímos el pasaje, los primeros 10 versículos, cuando él se encuentra, cuando él llega a Belén y va al campo a encontrarse con los segadores, él saluda a los segadores de una manera extraordinaria. Él les desea que Dios les bendiga. Este era un hombre piadoso, era un hombre de una gran reputación, pero también era un hombre de mucha riqueza. Y en el versículo 2, hermano, dice la Biblia: y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas
en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. A partir del versículo 12, el foco de atención cambia de Noemí a Ruth. Y yo quiero que tú, hermano, consideres, hermano, las palabras que Ruth dice. La petición de Ruth. Le dice a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Y esta expresión, a recoger espigas, es una expresión significativa por la razón de que lo que ella está pidiendo aquí no es, déjame ir al campo a segar como segadores. Déjame ir a trabajar. Lo que ella está pidiendo es, déjame ir a recoger lo que los segadores dejan botado en el campo. Y la razón por la cual es importante es porque esto nos dice que Ruth sabía, tenía conciencia de cuál era la posición que ella tenía en Belén. Esta era una mujer pobre, miserable, desprotegida, que no tenía derecho en la nación de Israel, no tenía heredad entre el pueblo de Dios. Y ella lo sabe, hermano, está consciente, porque no solamente en la petición, sino también en el hecho de que ella termina esta petición diciendo, déjame recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Recuerda que la gracia, ¿qué cosa es? El favor inmerecido, un favor inmerecido. Y una vez más, hermano, estas expresiones nos dan luz para nosotros poder entender el contexto de este pasaje. No solamente que Ruth estaba consciente de su necesidad, de su miseria, de su posición, sino que también Ruth estaba consciente que ella dependía completamente del favor de otras personas. Y esto, hermano, es significativo para nosotros en esta mañana. Porque Ruth, al vivir por muchos años con Noemí, seguramente Ruth sabía cuáles eran las leyes que Dios había establecido para el pueblo de Israel. Y el lector original de Ruth, hermano, sabía las implicaciones de esto, de esta petición, porque ellos conocían el contexto bíblico. Y quiero que tú mires conmigo, por ejemplo, haz una pausa aquí, vamos a marcar aquí en Ruth y vamos a ir a Levítico capítulo 23. Verso 22. Amén. Levítico capítulo 23, verso 22. Dice la palabra de Dios. Yo no voy a leer el contexto por cuestión de tiempo, solamente quiero que tú prestes atención, hermano, al detalle de este versículo. Dice, estas son instrucciones que Dios le da al pueblo de Israel. Dice, cuando seguéis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis el sobrante de vuestra mies. Fíjate, cuando dice, y no espigaréis el sobrante de vuestra mies, lo que está diciendo es, no lo recojas todo. Y había una diferencia entre la siega y el espigar. Y dice, no espigaréis el sobrante de vuestra mies, lo dejaréis para el pobre y para el forastero. Yo soy el Señor vuestro Dios. Amados hermanos, Ruth seguramente tenía conocimiento de esta ley. Sin embargo, ella termina su petición en Ruth capítulo 2 diciendo, vamos a regresar a Ruth capítulo 2. Ella termina esta petición diciendo, en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Hermanos, la razón por la cual ella termina de esta manera, no solamente es porque ella sabía cuál era su condición en el pueblo, sino que también ella sabía cuál era la condición del pueblo. Aunque esta era parte de la ley de Dios, Dios en la ley, yo creo que tú consideres esto en esta mañana, cuán bueno y compasivo es Dios. En su ley, Dios hizo provisión para el pobre y el forastero. Para el pobre y para el extranjero, Dios hizo una provisión en la ley para proveer para sus necesidades, para que no murieran de hambre en medio del pueblo de Israel.
Y los israelitas conocían esta ley. Y si usted prestó atención, ese versículo de Levítico termina diciendo: yo soy el Señor vuestro Dios. Y ese era el cuño, hermanos, de autoridad. Ellos debían. Esta ley no era opcional. Hermanos, esta ley también guardaba el corazón del pueblo de la avaricia. Quizás alguno de ellos se sentía tentado a decir: yo voy a recoger hasta el último grano, porque este año ha sido un año muy difícil para mí. No, Dios hizo una provisión. Sin embargo, para el tiempo de Ruth, el libro de Ruth comienza diciéndonos que estos eventos ocurrieron en el día de los jueces, en el tiempo de los jueces. Hermanos, tiempos en los cuales dice la Biblia que todo Israel, cada quien en Israel hacía lo que bien le parecía. Esto nos dice que en Israel, en Belén, en aquel tiempo, nadie observaba esta ley. Nadie se guiaba por la ley de Dios. Era un tiempo de apostasía nacional. Cada quien seguía sus propias leyes, lo cual enfatiza la gran necesidad de Ruth, de un redentor que la redimiera no solamente de su miseria, pero también que la redimiera de su viudez y que proveyera protección para ella. Y usted se preguntará: el pastor, ¿de qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Y qué tiene que ver la condición de Ruth con nuestra necesidad de gracia y redención? Hermanos, la conexión entre Ruth y nosotros es esta. De la misma manera que Ruth era una outsider, de la misma manera que Ruth era una extranjera y no tenía ningún derecho entre el pueblo de Israel y no tenía tampoco ninguna herencia, la Biblia nos enseña que todos los hombres, desde que nacemos, todos los hombres fuera de Cristo están excluidos de la presencia consoladora de Dios, están excluidos de la familia de Dios. No importa, aún aquellos que nacen en hogares cristianos, de padres cristianos, todos los que están sin Cristo son excluidos por su pecado de la presencia consoladora de Dios, de la comunión con Dios. Todos los hombres, tú y yo, desde el día en que nacimos, hermanos, en esta condición, sin herencia en el reino de Dios, sumidos en la mayor de las miserias. La mayor de las miserias no es la falta de dinero. La mayor de las miserias no es la falta de pan. La hambruna que había en Belén cuando Elimelech se fue era una representación visible, hermano, era el testimonio visible de la miseria espiritual que tenía la nación de Israel. Belén, la casa del pan, estaba sin pan por causa de su pecado. Y están viviendo su mayor miseria, de la misma manera que si tú estás en esta mañana aquí sin Cristo, tu mayor miseria no es la falta de salud, no es la falta de dinero, no es la falta de trabajo. Tu mayor miseria es tu pecado, que te revela, que te aleja de Dios y te expone al juicio justo de Dios. Amados hermanos, y esta es una verdad que no solamente la vemos en el libro de Ruth, representada en la historia de esta mujer, sino que también la vemos a través de toda la Escritura. Cuando Pablo le escribe a los Efesios, hermanos, en su carta, en el capítulo 2, verso 12, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, pero yo te lo voy a leer. Dice la Biblia, Pablo le dice a la iglesia de los Efesios: recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Yo quiero que tú tomes nota de estas palabras que Pablo usa en este versículo, Efesios 2:12. Él le dice, hermano, le dice a la iglesia: recuerden que, by the way, como dicen los americanos,
Hace un momento atrás mencionábamos, cuando estábamos en el tiempo de oración, de confesión del pecado, mencionábamos que uno de los problemas más grandes que tenemos es que hemos perdido de vista la gravedad de nuestro pecado. La razón por la cual hemos perdido de vista la gravedad de nuestro pecado es porque hemos fallado en recordar de dónde Dios nos sacó. Y Pablo le dice a la iglesia, recuerda que en aquel tiempo, ¿qué tiempo? Cuando estaban sin Cristo, ustedes estaban, escuchen estas palabras, separados. Estaban excluidos. Eran extraños. La razón, cuando dice que eran extraños a los pactos de la promesa, lo que está diciendo es que ellos en otro tiempo, cuando estaban sin Cristo, ellos no tenían ninguna relación pactual con Dios, no tenían, y como consecuencia, dice la Biblia, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Yo creo que tú pienses conmigo por un momento en esto. Si tú estás sin Cristo en esta mañana aquí, ¿cuál es tu esperanza? ¿Cuál es la esperanza que te hace levantarte cada mañana? ¿La esperanza que te va a ir bien en tu trabajo? ¿La esperanza que te va a ir bien en tu negocio? ¿Que vas a tener un buen día? ¿La esperanza de que Dios te va a dar salud? Si esa es tu esperanza cada día, yo diría, hermano, que respondería a eso como mismo respondió Salomón en el libro de Eclesiastés. No hay ninguna diferencia entre el hombre y el animal. Si esa es tu esperanza, realmente tú no tienes esperanza. Tú eres un miserable, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Lo cual enfatiza una vez más que tu mayor necesidad, al igual que la de Ruth, es de gracia y redención. Amén. Tú dependes de que alguien tenga misericordia de ti. Tú dependes, tu esperanza, tu salvación, tu eternidad depende de un redentor que te redima de tu miseria espiritual, de tu inhabilidad de acercarte a Dios. Esa inhabilidad se pone de manifiesto en el hecho de que tú y yo sabemos qué es lo que Dios demanda de nosotros, ¿sí o no? Tú y yo sabemos qué es lo que Dios demanda, cuál es la ley de Dios para nosotros. Pero tú y yo no podemos obedecer esa ley. Tú y yo no podemos por nosotros mismos. Lo cual nos lleva una vez más a considerar no solamente esta inhabilidad que me condena cada vez más. Me lleva a considerar mi gran necesidad. No se de la misma manera que en la ley de Dios, Dios hizo provisión para el forastero y para el pobre. De esa misma manera, en el Evangelio, Dios ha hecho una provisión abundante para aquellos que están excluidos y separados de Dios. Y eso me lleva de la mano a mi segundo punto en esta mañana. Quiero considerar con ustedes, hermanos, la provisión de gracia y redención. La provisión de gracia y redención. Mira el versículo 3, Ruth capítulo 2, verso 3. Dice el texto, hermano: partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Boz, que era de la familia de Elimelech. Y aquí que vino Boz de Belén y dijo a los segadores: el Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: que el Señor te bendiga. Entonces Boz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Boz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas sigan y síguelas. Pues he ordenado a los siervos que no te molesten,
Cuando tengas sed, ve a la vasija y bebe del agua que sacan los siervos. Y ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Si usted, vamos a hacer una pausa aquí por un momento. Si usted presta atención al libro de Ruth y específicamente el capítulo 2, en más de una ocasión el autor describe a Ruth de esta manera: Ruth la Moabita. En 3 ocasiones a lo largo del pasaje se describe a Ruth de esta manera: Ruth la Moabita. Pero también en 3 ocasiones se hace referencia a la gracia de Dios, manifestada en la gracia, o representada más bien en la gracia que Dios tuvo para con Ruth. Y en el versículo 3 hay un detalle importante, hermano, que creo que es uno de los versículos más extraordinarios de este capítulo. Y es que dice que Ruth se fue a los campos a espigar. Y dice, mira cómo dice en la segunda mitad del versículo 3: y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelech. Una vez más se está enfatizando la necesidad de Ruth de gracia. Le está diciéndote que fue a espigar al campo de quién, de Booz, que era pariente de quién, de Elimelech. Ni siquiera era pariente de ella, porque ella era extranjera. Pero el autor dice: y aconteció. Y esa es una palabra maravillosa en este versículo. ¿Sabes por qué? Porque en el español nosotros la leemos, no tiene ningún tipo de significado. Sin embargo, en el hebreo, eso es un término que se traduce literalmente de esta manera: y sucedió sucediendo. Sucedió sucediendo. Y es una expresión que hace referencia a la mano providencial de Dios ordenando todas las cosas. En ese versículo, el autor nos vuelve a llevarnos a considerar la provisión providencial de Dios, no solamente para Ruth, sino también para ti y para mí. Y digo esto, hermano, porque Ruth no llegó allí por casualidad. Que by the way, como dicen los americanos, nosotros no creemos en la casualidad. Nada en este mundo pasa por casualidad. Nada en este mundo pasa por suerte. Nada en este mundo pasa por... Nosotros no creemos en el karma. Nosotros creemos en un Dios soberano que sentado en su trono ordena todas las cosas para la gloria de su nombre y el bien de su pueblo. Amén. Y esto lo vemos, hermanos, representado en este versículo que nos dice que aconteció. Dios ordenó todas las cosas, no solamente para que Ruth fuera a espigar a los campos de este hombre de Booz, sino también que Dios ordenó todas las cosas para que providencialmente ese día Booz estuviera en Belén, fuera a los campos, de Belén a los campos de la siega, para que ella pudiera encontrarse con Booz y Booz pudiera poner sus ojos en ella. Fíjate que el texto dice, hermano, en el versículo 5, que Booz le dijo a su siervo: ¿de quién es esta joven? Y esa pregunta, él pudo haber, el texto no lo dice, pero puede tener dos significados o dos implicaciones. Pudo haber estado preguntándole de qué familia es o con quién está casado. Y el siervo le dijo: esta joven es la joven moabita, la extranjera, la desposeída, que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Amados hermanos, creo que tú consideres en esta mañana la obra providencial de Dios en Ruth. Dios ordenó, que acomodó todas las cosas, dio todas las cosas para que Ruth fuera a los campos de Booz. Pero Dios también ordenó que ocurriera el día en que Booz iba a estar en el campo,
No solamente para proveer redentor para Ruth y su familia, sino también para proveer un redentor para ti y para mí. Todo esto ocurrió para que tú y yo hoy pudiéramos tener salvación. Porque en la provisión de gracia y redención para Ruth, Dios estaba proveyendo, Dios estaba preparando, hermano, las condiciones para que tú hoy en Dallas, Texas, en el 2025, por medio de Cristo, el verdadero y más excelente voz, pudieras tener gracia y redención. Yo creo que tú notes cómo vos trató a Ruth, cómo este hombre la trató con gracia, siendo extranjera, siendo una mujer desposeída, siendo una mujer miserable, siendo una mujer homeless. Mira todas las cosas que este hombre hizo por ella. Hermano, vos proveyó a esta mujer desamparada, extranjera. Vos proveyó para ella un lugar entre sus criados. En el verso 8 dice el pasaje: entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Y yo me pregunto, ¿merecía Ruth esto? No. A la desposeída, y quiero que notes, hermano, porque esto enfatiza la grandeza y la profundidad de la gracia de Dios. Ruth no fue exigiendo sus derechos. Ruth no fue diciendo, yo tengo derecho a que tú me des. Vamos, hermano, que by the way, nosotros vemos hoy a las personas, hoy las personas vienen venimos a este país, y cuando nuestros derechos, pensamos que nuestros derechos son rotos, hacemos protestas, quemamos ciudades. Sin embargo, no pasa así con la gracia de Dios, porque tú y yo no tenemos derecho para con Dios. Tú y yo no podemos pararnos delante de Dios con una pancarta y decir, dame, bendíceme, porque tengo derecho a que tú me bendigas. Tú y yo no podemos hacer eso. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, lo tenemos por la gracia de Dios. No lo merecemos. De hecho, la mayoría, no estoy hablando solamente de la salvación, estoy hablando también de que muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, por no decir todos nosotros, estamos aquí en esta mañana, estamos en este país por la gracia de Dios, con la paciencia de Dios, la compasión de Dios. Y eso es algo que no podemos perder de vista. Pero en fin, volviendo al libro de Ruth, esta mujer desposeída, él proveyó un lugar entre sus criadas. Pero también vos proveyó protección para Ruth. Yo creo que tú miren el verso 9, verso 15 y verso 22. Verso 9 dice, fíjate en el campo donde ellas ciegan y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Verso 15 dice, cuando ella se levantó para espigar, vos ordenó a sus siervos diciendo, dejadla espigar aún entre las gavillas y no la avergoncéis. Verso 22 dice, y Noemí dijo a Ruth su nuera, es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Fíjate, hermano, estos tres versículos nos dan luz de cuál era la situación de Ruth y su gran necesidad de un redentor que la redimiera de esa situación. En el verso 9 dice la Biblia, hermano, que él le dio orden a los siervos de que no la molestaran, y esa orden que le dio, hermano, presupone que los siervos de Boaz estaban molestando, estaban avergonzando quizás a Ruth por ser extranjera, por ser mujer, por ser viuda, por ser pobre. Pero Boaz le puso un alto a eso. Pero también, hermano, en el verso 15
Vuelve, dice que él le dio órdenes a su siervo nuevamente para que no la avergonzaran. Y su suegra, Noemí, en el verso 22 le dice: hija mía, es bueno que te quedes con su criada para que en otro campo no te maltraten. Esta mujer desamparada, a ella vos le proveyó protección. Pero también, aleluya, en su miseria y en su condición de, hermano, de extranjera y miserable, vos tuvo compasión de ella. Dios dio gracia hacia ella, hablándole con bondad y consolando su corazón. Yo quiero que tú mires, hermano, el verso 13. Dice: entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Él le habló con compasión, él le habló con bondad, porque le dio gracia. Pero no solamente esto, a esta mujer desamparada, a esta mujer, hermano, que no tenía herencia, a esta mujer miserable, él proveyó, en su gracia, él proveyó agua para su sed y alimento para saciar su hambre. Mira el verso 14: y a la hora de comer, vos le dijo: ven acá para que comas del pan y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. Aleluya. Aleluya. Y una vez más, hermano, todo esto que aconteció a Ruth, la provisión de un lugar entre las criadas, la provisión de protección, el hablar, la consolación con la que él la consoló, y la provisión de agua y sed, apunta a la provisión de gracia y redención que Dios ha provisto para ti en Jesucristo. Amén. De la misma manera, amados hermanos, que vos proveyó un lugar entre las criadas, Cristo vino a este mundo, tomó nuestro lugar para, amados hermanos, proveer para nosotros un lugar en la familia de Dios. Él le dijo a sus discípulos antes de morir: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo se hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Yo creo que tú notes, amados hermanos, que el capítulo 2 de Ruth comienza, hermano, y termina. Todo este relato está encapsulado en dos expresiones importantes. En el versículo 1 dice: y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. El pariente más cercano que Noemí y Ruth pudieran tener en Belén era este hombre. Pero mira también cómo termina, amados hermanos, el capítulo 2, mira el verso 20. Y Noemí dijo a su nuera: sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Él le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Vos apunta a Cristo. Es un tipo de Cristo, porque Cristo se hizo tu pariente más cercano. Usted se preguntará: ¿cómo así, pastor? Bueno, como decíamos hace un momento atrás, tú estabas bajo condenación. Tú no te puedes salvar a ti mismo. Tu pecado, aunque tú lo justifiques, tu pecado provoca la ira de Dios. Dios está enojado con el pecador, dice la Biblia. Y la justicia de Dios demanda que el que peca, ¿te recuerda la lectura de Éxodo? El que peca tiene que morir. Lo voy a borrar de mi libro. Tú merecías morir. La justicia de Dios demandaba que tú murieras eternamente. Tú eras bajo eterna condenación. Y al tú no pagar,
o el no poder pagar, porque aunque, déjame decirte algo, aunque tú mueras 1000 veces, no es suficiente para satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Aunque mueras 1.000.000 de veces, no es suficiente. Alguien tenía que morir en tu lugar, pero no podía morir un ángel. Tenía que morir un ser humano como tú, que ocupara tu lugar. Un pariente cercano a ti. Pero al tú no tener ninguno, porque todos tus parientes cercanos en este mundo están manchados por el pecado, están bajo la misma condenación. En la gracia de Dios, Él proveyó un Redentor y Cristo se hizo tu pariente más cercano. Amén. Él tomó tu humanidad y vino a este mundo y murió la muerte que tú merecías. Amén. Una sola vez. Amén. Su muerte fue suficiente. Amén. Y esto lo sabemos porque murió, fue enterrado y al tercer día resucitó victorioso entre los muertos. Amén. Para que todos los muertos por medio de Él tengan vida. Aleluya. Él es tu pariente más cercano, quien ocupó tu lugar. Y de la misma manera que vos proveyó un lugar para mí, para Ruth, Él ha provisto un lugar para ti en la familia de Dios. De la misma manera, amados hermanos, que vos proveyó protección para Ruth, Cristo ha provisto protección para ti. ¿Sabes de quién? Muchos diríamos del diablo. Y es verdad. Dios ha provisto protección para ti del diablo. El diablo no te puede. Si tú estás en Cristo, Satanás no te puede tocar. Dice la palabra de Dios que nadie nos podrá arrebatar de las manos de Dios. Es verdad. Pero no pierdas de vista un detalle importante. Cristo ha provisto para ti protección de Dios. Cristo te protege en primer lugar de Dios. Porque el mayor enemigo de los hombres sin Cristo no es Satanás. El mayor enemigo de los hombres sin Cristo es Dios, quien está airado con el pecador, porque tu pecado ofende tu gloria. Cristo es el arca que te protege del diluvio de la ira de Dios. Él ha provisto protección eterna. Por eso, cuando en el libro Apocalipsis Juan tiene esta visión de la gloria de Dios, del trono de Dios, él ve al que está sentado en el trono, él ve a los 24 ancianos que representan la totalidad de la iglesia. Pero Juan dice que entre el trono y los 24 ancianos, él vio a uno semejante al Hijo del Hombre, Jesucristo, quien vino y ocupó nuestro lugar para protegernos de Dios, para que por medio de Él tú y yo ahora podamos disfrutar de la presencia de Dios. Pero también Cristo a los suyos le habla en su gracia. Él nos habla con bondad y consuela nuestros corazones. Este Dios santo, justo, recto, en Cristo nos ha hablado con bondad. Y hoy te dice, ven. Ven, las puertas están abiertas, ven. En Él hay eterna redención. Ven. Y una vez que estamos en Él, Él constantemente nos habla con bondad, por medio de su palabra. Pero también Cristo, de la misma manera que vos proveyó agua para la sed de Ruth y alimento para saciar su hambre, hermanos, de esa misma manera en Cristo Dios, por su gracia, ha provisto agua de vida eterna para saciar la sed de tu alma. Y Él ha provisto pan de vida para que vivas eternamente. Y esa provisión es una provisión abundante. A todos los que están sedientos, vengan a las aguas. No porque lo mereces, sino por su gracia. Dice la Biblia, Cristo mismo dijo en el Evangelio de Juan: el que de mí bebiere no tendrá sed jamás. El que de mí comiere no tendrá hambre jamás.
En Cristo Dios ha provisto abundante gracia y redención. Y esa redención está disponible para ti si tú solamente hoy crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, el único que te puede redimir. Amigo que estás aquí en esta mañana, Cristo no vino para que tú, y yo quiero ser lo más sensible que puedo en esto que voy a decir ahora, pero Cristo no vino para resolver tus problemas matrimoniales. Cristo no vino para resolver tus problemas financieros. Cristo no vino para hacerte cambiarte por fuera y hacerte quizá un poquito más moral de lo que tú eres. Cristo vino a redimirte, a librarte del poder del pecado y de la ira venidera. Tu mayor necesidad es de la gracia de Dios, porque ante este Dios tú no puedes exigir derechos porque no tienes ninguno. Hermano, yo creo que tú pienses por un momento en las implicaciones de esta verdad, no solamente para el inconverso, sino también para el creyente. Hoy usted escucha creyente y la manera en que oramos rompe el corazón, hermano. ¿Quién creemos que somos nosotros para venir delante de Dios y decretar y proclamar y exigir a Dios? Y muchas veces incluso en los más solapados venimos y exigimos que Dios cumpla sus promesas que ha hecho en su palabra. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para exigir nada delante de Dios? No somos nada. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú has recibido y todo lo que tú recibirás es por gracia. Amén. Hermano, tú y yo no tenemos ni siquiera derecho a enojarnos con Dios cuando Dios no te da lo que tú quieres. Tú y yo no tenemos derecho de enojarnos con Dios cuando la salud se nos es quitada. Tú y yo no tenemos derecho a enojarnos con Dios cuando sufrimos, cuando padecemos, porque cuando sufrimos y padecemos, aún, déjame decirte algo, todo el sufrimiento que tú experimentas de este lado de la eternidad es nada en comparación con el sufrimiento que tú y yo merecemos. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Por malo que sea, por mala que sea tu vida aquí, es menos de lo que tú te mereces. Es menos de lo que yo me merezco. Pero para nuestro bien, Dios es un Dios de gracia. Amén. Él no nos trata como nosotros merecemos, sino que tiene compasión y envió un Redentor. Y yo quiero que en esta mañana tú vengas a ese Redentor. Él te llama. Si tú estás sin Cristo en esta mañana, ven a ese Redentor. Cree en Él. Deposita tu fe en Él. Y arrepiéntete de tus pecados, para que tus pecados sean perdonados y tú tengas vida eterna. Y esto me lleva por último a mi tercer punto en esta mañana. Después de haber visto la provisión de gracia y redención, quiero que tú consideres los frutos de la gracia y la redención de Dios. ¿Cuáles son esos frutos de la gracia y la redención de Dios? Hermano, ¿cuál es el resultado de la gracia y la redención de Dios? Bueno, hermanos, cuando leemos el relato del capítulo 2, nosotros aprendemos que cuando Dios manifiesta su gracia y Él nos hace partícipe de su gracia, hermano, lo primero y nos redime, uno de los primeros frutos de la gracia de Dios, ¿sabe qué cosa es? Un celo evangélico por la salvación. Un celo evangélico por la salvación. Y cuando estoy hablando de un celo evangélico por la salvación, con la palabra evangélico estoy haciendo referencia al hecho de que este celo por la salvación lo produce Dios por medio del evangelio. Yo creo que tú mires, hermano, en Ruth capítulo 2, mira el versículo 8, el versículo 7, perdón, dice: y ella dijo, te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora. Solo se ha sentado en la casa por un momento. Mira la actitud de Ruth, hermano, por un momento en esta mañana.
Evidentemente, el texto en sí no está hablando de la salvación, pero esto es una historia que apunta a una historia mayor. Permítame hacer esta analogía, hermano. Ruth sabía cuál era su lugar. Ella sabía que era una extranjera. Ella dijo, recuerda que le dijo a Noemí, deja que vaya a fijar a los campos de aquel a quien yo halle gracia. Ella sabía que dependía del favor. Pero nota, aunque ella sabía que dependía del favor inmerecido de otra persona, ese conocimiento no hizo que ella se cruzara de brazos y viniera y le dijera, por favor, dame. No, ella trabajó hasta el cansancio. Y usted se preguntará en esta mañana, pastor, ¿qué usted quiere decir? ¿Que debo trabajar para ganar mi salvación? No. La salvación es por gracia, pero una vez que tú eres salvo, cuando tú entiendes la gracia de Dios, cuando tú entiendes que la salvación de la cual tú disfrutas, cuando tú entiendes que el lugar que tú tienes en la familia de Dios, no lo ganaste, no lo merecías, sino que Dios te lo dio de pura gracia. Tú vas a esforzarte en crecer en la gracia de Dios. Tú vas a esforzarte en, hermano, cuidar la salvación que Dios te ha dado. En desarrollar esa salvación que Dios te ha dado. Fíjate que ella no se sentó. Ella trabajó. Al punto que el siervo de Boaz le dijo, solo se sentó en la casa por un momento. Se había pasado todo el día trabajando. La gracia de Dios no nos hace negligentes en nuestra salvación. La gracia de Dios nos hace esforzarnos en ocuparnos en nuestra salvación. Dice, hermano, Pablo le escribe a los filipenses y le dice, y a esto a lo que me refiero. Pablo le dice a los filipenses, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Mira lo que dice este texto, hermano. Porque una vez más, no quiero que nadie vaya a casa hoy pensando, creyendo que yo dije que tú tienes que ganarte la salvación. No. La salvación es por gracia. Tú no la mereces, yo no la merezco, Él te la da por pura gracia. Pero una vez que te la da y tus ojos son abiertos a este carácter inmerecido de la gracia y la salvación, tú vas a ocuparte en esa salvación que no te la ganaste, sino que se te fue regalada por gracia. Y mira este contraste entre la ley y el evangelio. Usted se preguntará, ¿cuál es ese contraste? Bueno, la ley en este versículo está en este imperativo que Pablo le da a la iglesia. Ocúpate en tu salvación. Prioriza tu salvación. O más bien, prioriza los frutos de tu salvación. ¿Y cuál es el fruto de tu salvación? Que ser cada día más como Cristo. Ese es el fruto de la salvación. Dios te salvó para que tú fueras más como Cristo. Ocúpate en eso. Usando los medios que Dios ha provisto para que tú puedas ocuparte en tu salvación. Las disciplinas espirituales. Hermano, el escuchar regularmente la palabra de Dios. El tener comunión con Dios y con tus hermanos. Ocúpate de tu salvación. No se trata de venir el domingo a la iglesia. Se trata de vivir cada día en completa sumisión y dependencia de este Dios que por gracia nos ha salvado. Ocúpate en tu salvación. Esa es ley. Es lo que Dios demanda de nosotros. Pero fíjate cómo Pablo consuela. Porque cuando Pablo le dice a la iglesia, ocúpate de tu salvación con temor y temblor, eso me confronta a mí y me deja aplastado. Porque lo cierto es que yo no siempre me quiero ocupar en mi salvación. Hay algo que siempre me llama más la atención. Hay algo que Babilonia siempre me va a presentar para que yo no me ocupe de la salvación y me ocupe de las cosas que son terrenales y temporales. Y eso me deja aplastado. ¿Cómo? Pablo
Él dice, porque, aleluya, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Él es quien obra y que produce en ti el deseo y la habilidad de ocuparte en tu salvación. Pero aunque es Dios quien produce el deseo y la habilidad de ocuparte en tu salvación, es tu responsabilidad, creyente, ocuparte de tu salvación. Dar frutos en la salvación, en completa dependencia y sumisión de este Dios de gracia. Lo primero, amados hermanos, que la gracia y la redención produce es un celo evangélico por la salvación. Tú vas a anhelar querer ser más como Cristo. Pero también, hermano, la gracia y la redención que Dios ha provisto produce una transformación radical en el pecador. Y esto lo vemos, hermanos, en el verso 11 y verso 12. No quiero que pierdan de vista esto. Dice la Biblia, y vos le respondió y dijo, bueno, ¿cuál es en el verso 10? Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y vos le respondió y dijo, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. ¿Cómo dejaste a tu padre, a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías? Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. La gracia de Dios produce un cambio radical, porque en primer lugar produce, amados hermanos, un cambio de cultura, un cambio de modo de vida. Usted se recuerda, hermano, la diferencia entre Orfa y Ruth. Orfa se regresó a Moab porque Moab estaba en su corazón. Ella se regresó a los campos de Moab, a sus dioses, a la casa de su madre, a su cultura, a su religión, a su antiguo modo de vida. Pero Ruth siguió. Ruth renunció a su cultura, a su estilo de vida. Hermanos, ¿sabe cuál es el problema de muchos llamados creyentes hoy? Están en la iglesia, pero el mundo todavía está en sus corazones. Y no pueden dejar de amar el mundo. No pueden dejar de desear las cosas que este mundo ofrece. Y cuando vienen a la iglesia, vienen con una actitud que es como si le estuvieran haciendo un favor a Dios. Estoy dando un poquito de mi tiempo, estoy tan ocupado, estoy dando un poquito de mi tiempo. Agarra a Dios este favor que te estoy dando. Te estoy haciendo. Porque no tienen idea de cuán grande, cuán inmerecida es la gracia de Dios. Porque quizás no la han entendido. El mundo todavía está en sus corazones. Piensan como la gente del mundo. Hablan como la gente del mundo. Actúan como la gente del mundo. Valoran lo que el mundo valora. Pero cuando la gracia de Dios se hace evidente, hermano, en la vida de un pecador hay un cambio completo de cultura. Hay un cambio completo. Ya, hermano, un cambio de cultura radical. Porque el creyente no solamente abandona su pecado y su estilo de vida pecaminoso. Una vez más, esto no significa que no pecamos, sino que no practicamos el pecado. Sino que, hermanos, una vez que la gracia de Dios se hace manifiesta en tu vida y tú eres redimido del poder del pecado. Yo sé que quizás a alguno de ustedes le va a doler esto, pero el verdadero creyente ya no vive. Hermano, lo voy a decir de esta manera. El mexicano redimido no vive como mexicano. No cría a sus hijos como los mexicanos. No se casan como lo hacen los mexicanos. No aman lo que los mexicanos sin Cristo aman.
Su añoro no es morir en México. Su añoro es llegar a la ciudad celestial, amar lo que Dios ama. Su pueblo ahora es el pueblo de Dios y su Dios es el Dios de Israel. Amén. Ese es el efecto, hay un cambio radical. Ya no decimos, no es que mi abuelita me enseñó de esta manera, no. Los cristianos ahora educamos a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, con la ley y con la gracia. Amén. Nos casamos y hacemos familia conforme a la palabra de Dios. Informados por la ley, consolados por la gracia. Amén. Pero el Evangelio también, la gracia, aleluya, la gracia y la redención de Dios tiene como fruto un abandono radical en los brazos de Dios. Fíjate lo que vos le dijo, tú has dejaste a tu padre, dejaste a tu madre, tu tierra, le dijiste a un pueblo que no conocías. Ella se abandonó completamente a la gracia y a la misericordia del Dios de Israel. No tengo nada que ofrecer. Soy una miserable, viuda, sin hijos. Lo único que puedo hacer es confiar en este Dios, del cual yo he oído que es misericordioso y compasivo. Amén. De la misma manera, cuando tú lees eso, hermano, ¿quién viene a tu mente? Abraham. Cuando Dios lo llamó, Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y dice el autor de los Hebreos que él salió sin saber a dónde iba. Porque la gracia produce un abandono radical en la gracia, en los brazos de un Dios compasivo y misericordioso. Pero también la gracia y la adoración producen, hermano, un cambio en el objeto de tu adoración. Porque Noemí, hermano, Ruth, cuando vino con Noemí, ella abandonó no solamente su pueblo y su padre y su madre, sino que abandonó también a sus dioses. La gracia, amados hermanos, y la redención de Dios, y la redención que Dios opera en nosotros, produce una adoración reverente a Dios. Y yo quiero que tú mires cómo esto se ilustra, hermano, en Ruth. Y no solamente en Ruth, sino también en Noemí. Dice el versículo 10. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Mira el verso 19 y verso 20. Entonces su suegra le dijo, ¿dónde pigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado y dijo, el hombre con el que trabajé hoy se llama Boz. Y Noemí dijo a su nuera, sea el bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí, el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. La gracia de Dios, la redención de Dios produce una adoración reverente e intencional delante de Dios. La gracia de Dios produce, hermano, cuando tú experimentas la gracia de Dios, yo creo que tú vayas a tu casa con esto en tu mente. Cuando una persona experimenta la gracia de Dios en su vida, en los días de aflicción, en los días de calamidad en su vida, no viene delante de Dios y le pregunta, ¿por qué me has hecho sufrir? ¿Por qué has permitido que esto me pasara? Sino que viene delante de Dios, sí, con el corazón roto, con el corazón afligido, pero viene y se postra delante de Dios y le dice, ¿por qué he hallado gracia delante de ti? ¿Por qué he hallado gracia delante de ti para que te fijes en mí y me hayas salvado? La gracia de Dios produce esta gratitud en el corazón del pecador redimido que dice, bendito sea el Señor. Amén. Que no ha negado su misericordia y su compasión. ¿Cómo, hermano? La gracia y la redención produce verdadera adoración a Dios. Porque tú te das cuenta que una vez más, todo lo que tienes es por gracia. Y yo me pregunto para ti en esta mañana y termino con esta pregunta. ¿Tú conoces a este Dios de gracia? ¿Tú conoces a este Redentor? ¿Tú tienes relación con este Redentor? Si tú no la tienes y no lo conoces, hoy es el día de salvación para ti. Ven hoy
Él te llama. A todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ven, tú que estás cargado, agobiado por el peso de tu pecado, ven a Cristo. Él te ofrece por gracia descanso. A ti que tu alma está sedienta, completamente insatisfecha debido al pecado en tu vida, ven a Cristo. Él te provee agua de vida. Ven a Cristo hoy, arrepiéntete. Y tú serás perdonado y Dios te dará vida eterna. Y quiero terminar, hermano, no solamente con este llamado a los pecadores, sino también a la iglesia. Ven continuamente y refúgiate en tu Redentor. Cuando tu alma está agobiada y afligida, Él te habla con bondad, consolando tu corazón. Ven a Cristo. Haz su nombre célebre en esta semana. No solamente con tu testimonio, sino también con tu predicación. Y por último, quiero hablarle a los hombres que están aquí, que estamos aquí en esta mañana. Especialmente a los hombres cristianos. Y por extensión quiero hablar a las mujeres que están aquí también en esta mañana. Pero quiero enfocarme en los hombres, hermanos, a los hombres cristianos. Mira todo lo que Boaz hizo por Ruth. La razón por la cual tú y yo debemos prestar atención a eso es porque Boaz, siendo un tipo de Cristo, sabemos que la Biblia nos enseña a que nosotros los hombres cristianos debemos amar a nuestra esposa como Cristo ama a la iglesia. Y vos, hermano, representa, ilustró para ti y para mí qué es lo que implica amar a Cristo, amar a la iglesia como, amar a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Si tú me preguntaras a mí hoy, ¿cómo yo amo a mi esposa como Cristo a la iglesia? Yo te mandaría el libro de Ruth. Él proveyó protección. Es tu responsabilidad proteger a tu esposa. Cuando hablo de proteger, no estoy hablando de protegerla solamente del ladrón. Estoy hablando de protegerla también, proveer protección espiritual para ella. Guianza espiritual para ella. Es tu deber. Cuando tu esposa pega, cuando tu esposa falla, es tu deber confrontarla, pero hablándole con bondad y gracia a su corazón. Tú necesitas confrontar a tu esposa cuando ella peca, pero debes hacerlo como lo hizo vos. Vos consoló, hablándole con bondad a Ruth. Pero vos, hermano, también, él mostró amor y gracia para ella. Tu mayor responsabilidad no es proveer dinero y un techo para tu familia. Tu mayor necesidad, tu mayor responsabilidad es proveer un espacio para que tu esposa crezca en la gracia del Señor. Amén. Y si tú y yo no estamos haciendo eso, tú y yo tenemos que arrepentirnos hoy. Porque estamos fallando en representar el carácter de Cristo. Y a las esposas cristianas, tú debes orar por tu esposo. Tú debes orar por tu esposo cristiano para que Dios le conceda a él amarte como Cristo ama a la iglesia. Pero si tu esposo no es cristiano, es tu deber orar incesantemente: Señor, salva a mi esposo. Redímelo para que él experimente la gracia de Dios en su vida. Y si tú no tienes esposo, guarda tu corazón de casarte con un hombre mundano. Enséñale a tus hermanos, y esto para las mujeres que no tienen esposo y para las familias que tenemos hijos, guárdate de casarte con un hombre mundano. Porque un hombre mundano no te va a amar como Cristo ama a la iglesia. No puede, porque él no ha experimentado la gracia de Dios. Enseña a tus hijos que no se casen con un hombre mundano. Enseña a tus hijos que no se casen con mujeres mundanas. Pueden ser muy bellas, pueden ser muy handsome, pueden ser como decimos nosotros: pastor, no toma, no va a fiesta, es del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Es tan bueno. Lo único que le falta, pastor, es ir a la iglesia. No, le falta todo. Le falta Cristo. Amén.
Porque del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, tú no sabes lo que pasa. So, guarda tu corazón, mujer cristiana, guarda tu corazón. Si tú no tienes esposo, pídele a Dios que te dé un esposo cristiano. Para que Él te pueda amar como Cristo amó a la iglesia. Amén, hermano. En esta semana, haz su nombre ser. Vamos a terminar orando, hermano, en esta mañana. Bueno, ¿sabes qué, hermano? Vamos a responder a la gracia de Dios, pero vamos a terminar cantando. Vamos a cantar Anciano de Días. Y luego, hermano, terminamos orando. Pero quiero invitar a los hermanos de la música que pasen aquí al frente para dirigirnos en este canto, Anciano de Días. Y vamos a adorar.